Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy 4 de octubre vamos a continuar la palabra de Dios a través del TCD. En esta oportunidad vamos a seguir leyendo el libro de Romanos, el capítulo 13 del 1 al 7, y como título dice, obediencia a las autoridades. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, estamos viendo en esta parte de la Biblia, en el libro de Romanos, que Pablo está hablando a la iglesia acerca de la importancia que tiene la autoridad sobre nosotros. Todos nosotros estamos sometidos a una autoridad, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, o hasta podamos decir todos nosotros estamos sujetos a una autoridad de gobierno también. Entonces, nosotros debemos entender que estas personas han sido puestas no solamente por un tema de que están ahí porque sí, sino es porque Dios los ha permitido que ellos ocupen ese lugar. ¿Para qué? Para que nosotros le rindamos respeto, para que nosotros podamos reconocer el lugar que tienen y para respetar ese lugar que tienen y someternos también. Esto Dios lo permite porque es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los hijos con los padres, Dios permite que nosotros podamos tener este nivel de autoridad, porque Él quiere que nosotros también podamos someter nuestro ser, nuestra autonomía, se podría decir, a la persona que es nuestra autoridad. Nosotros, por ejemplo, como hijos, le debemos respeto a nuestros padres, y también tenemos que entender que ellos tienen la responsabilidad de mandarnos a nosotros, y que nosotros tenemos la responsabilidad de obedecerlos a ellos como la autoridad que ellos demandan. Y eso, si nosotros lo hacemos, dice que va a acarrear bendición, pero si nosotros no lo hacemos, va a traer consecuencias. Igual pasa en el caso en el hogar, la esposa con el esposo, por ejemplo. En la actualidad es muy cuestionado este tema de que el esposo es la autoridad en el hogar y la esposa tiene que entender eso también, tiene un lugar, y eso es algo que yo no creo que sea algo malo para la sociedad. Al contrario, es porque hay un nivel, hay un orden dentro del hogar, y es importante nosotros entenderlo, porque Dios ha puesto al esposo, ha puesto al padre, ha puesto el jefe. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender de que estas personas también van a ocupar un lugar importante y van a enseñarnos a nosotros la importancia de la obediencia, por ejemplo, la importancia del sometimiento, del orgullo muchas veces.
Porque estas personas, ¿por qué están puestas por Dios? Porque muchas veces estas personas nos enseñan a dejarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer lo que ellos dicen. Por ejemplo, en el caso de los hijos con los padres, los hijos nos demandan cosas, los padres, nos demandan cosas, y nosotros como hijos tenemos la responsabilidad de hacerlos. Nosotros como esposas tenemos un lugar dentro de la familia, y nosotros también le debemos respeto a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque es un orden, porque si no sería una anarquía, y en una anarquía no se puede vivir. Eso es algo que nosotros debemos entender, y Dios ha puesto un orden. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él sabe que de esta forma nosotros vamos a tener bendición. ¿Por qué? Porque vamos a saber llevar las cosas de una manera prudente, de una manera sabia. En el hogar, si no hay un orden, entonces el hogar no puede avanzar. Nosotros, por ejemplo, con mi esposo, nosotros entendemos que no es que él sea más que yo, ni que yo sea más que él, pero yo entiendo de que Dios puso a mi esposo en el lugar en el que está como un nivel de autoridad para que yo pueda ayudarlo a él, para que entre los dos podamos crecer como familia. Pero sabemos que hay un orden, que hay un lugar para cada uno, que cada uno ocupa un lugar importante y es pilar en cada área de este hogar. Y así, las mujeres por ejemplo, las esposas cuando están solas, cuando no tienen al esposo que la sostenga, es muy difícil manejar el hogar. Es muy difícil porque están solas, porque la carga es solamente para una, y eso es lo que Dios no quiere. Dios no lo estableció así. Dios estableció al hombre como cabeza del hogar. ¿Para qué? Para que pueda sostener también esa familia, para que la mujer no sienta toda la carga y la responsabilidad del hogar, porque es muy difícil hacer eso. Dios demanda a ambos a poder esforzarnos en el lugar que nos corresponde para mantener esta unidad, el éxito en la familia. Igual como padres, como hijos, los hijos también tenemos la responsabilidad de obedecer a los padres, y dice la Biblia de que el hijo que obedece al padre tiene bendición. Y es una bendición muy grande el poder obedecer y bendecir a nuestros padres, reconocer el lugar que les corresponde, bendecirlos, honrarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos podamos casar y que ya dejemos el hogar. Entonces es muy importante la persona que Dios pone delante de nosotros, aún el presidente, la autoridad de gobierno. Muchos de nosotros tal vez no estamos de acuerdo con el gobernante que tenemos, no estamos de acuerdo con las decisiones que toman, pero eso no significa de que Dios no permitió de que Él esté ahí. Dios lo permitió por una razón, tal vez para orar, para pedirle a Dios con más con mucho más esfuerzo, con mucha más dedicación en nuestra nación, para que Dios ponga autoridades que puedan ser sabias para poder dirigir nuestra nación. Al igual que nosotros tenemos que orar para que Dios pueda levantar hombres y mujeres que puedan ser sabios para poder dirigir el hogar. Que Dios pueda levantar hombres de autoridad en lugares de liderazgo para que puedan saber y ser sabios para poder dirigir equipos, para poder llevar con sabiduría ese liderazgo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que cuando nosotros tenemos a una autoridad y no lo respetamos, entonces vamos a tener consecuencias negativas. Pero si nosotros respetamos la autoridad y hacemos lo correcto, hasta esas personas van a alabarnos y van a agradecernos a nosotros por ser esas personas diligentes que Dios nos llama a ser. Pero también por el contrario, no solamente nosotras como la persona que le da la autoridad que obedece, ¿no? Tiene esa responsabilidad de someterse. También el que está en un nivel de autoridad, el que está en un nivel de poder, también
está a la vista de Dios. ¿Por qué? Porque dice de que la autoridad que también está al servicio de Dios y que tiene que ser una persona sabia, que también Dios le demanda que ocupe ese lugar con sabiduría. ¿Por qué? Porque es un lugar de mucha responsabilidad. Nosotros sabemos de que mientras más responsabilidad tengamos, más se nos va a pedir, más se nos va a exigir. Cuando nosotros somos hijos, sí, nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestros padres, pero llega un momento en que nosotros ya no somos hijos solamente, sino que nos convertimos en padres. Y esa responsabilidad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque debemos de pedirle a Dios sabiduría para poder guiar a nuestros hijos correctamente. Y nosotros también vamos a ser juzgados por eso, por lo que Dios nos llamó a hacer y si lo hemos hecho correctamente. Al igual que un lugar de jefatura, un lugar de liderazgo, un lugar de pastorado, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando ese lugar de autoridad que Dios nos ha llamado a tener? No podemos ocupar ese lugar y aprovecharnos del poder que tenemos para humillar, para maltratar a las personas que están a nuestro cargo, de humillar tal vez a las personas que están a nuestro cargo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que están en lugar de liderazgo y que por ese lugar creen que tienen más poder, que tienen más valor, o que creen que tienen el derecho de maltratar, de gritar, de no hablar correctamente con las personas que están bajo de ellos? Y eso no es así. Dios no ha llamado a eso. Desde siempre la Biblia dice que tanto el que está en lugar de autoridad, y antes en el Antiguo Testamento se hablaba de los amos y de los siervos, y que el amo tiene que ser compasivo, tiene que velar también por las personas que están a su cargo, y no ser abusivos, no ser maltratadores. Aún ahora la Biblia se mantiene igual, y Pablo lo dice, que no solamente los que estamos en un lugar de sometimiento vamos a ser juzgados si nosotros no respetamos a nuestra autoridad, sino al contrario, y con mucha más razón, las personas que están a autoridad, si nosotros estamos en un lugar de autoridad, también vamos a ser juzgados, y con mucho más, tal vez con mucha más responsabilidad. Nosotros tenemos que entender este lugar que Dios nos ha demandado. Si tal vez alguno de ustedes que están escuchando, o creo que muchos de nosotros, por ejemplo, nuestro papel como padres, ¿cómo lo estamos desempeñando? ¿Estamos siendo sabios? ¿Estamos tratando correctamente a nuestros hijos? ¿Estamos respetando también a nuestros hijos como Dios nos ha demandado hacer? ¿Cómo estamos siendo como padres? ¿Estamos abusando de nuestra autoridad con ellos o no? Eso es algo que nosotros debemos entender y debemos preguntar a Dios y pedirle que nos dé sabiduría, porque de la forma como nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, ellos van a crecer, ellos van a formarse, ellos van a entender el mundo. Y nosotros somos somos los primeros que les vamos a enseñar acerca de muchas cosas que ellos van a comprender del mundo, aún su cercanía con Dios, aún el concepto de quién es Dios, de la misericordia, del amor, de la compasión. Esas cosas nosotros como padres los vamos a enseñar. ¿Cuánta responsabilidad tenemos de poder enseñarles a nuestros hijos el verdadero significado de paternidad? Y aun si nosotros somos jefes, somos autoridad, tenemos algún tipo de jefatura, de liderazgo, ¿cómo estamos tratando a nuestro equipo?
¿Estamos siendo abusivos con nuestra autoridad, con nuestro poder? ¿O estamos siendo compasivos, misericordiosos? ¿Estamos siendo empáticos con las personas que están a nuestro cargo? ¿Cómo estamos siendo nosotros? Esas personas nos ven y dicen que somos mostramos un ejemplo a seguir, o es que somos de aquellos que somos un mal ejemplo y que no se debe de imitar. ¿Cómo es que nos están viendo las personas? Porque nosotros también, si conocemos de Dios, si decimos que nosotros somos cristianos, si decimos que nosotros amamos a Dios, ¿cuánto más tenemos que mostrar ese amor a través de todo lo que hacemos? Entonces, y también a nivel de país, nosotros tenemos que orar por nuestra nación para que Dios levante autoridades que lo amen, que entiendan la responsabilidad y el lugar de demanda que tiene este puesto, de poder liderar toda una nación, no para aprovecharse de este cargo, sino para servir, para tener esa actitud de servicio, para poder poner la vida para el beneficio del país, para levantar y bendecir a la nación en la cual Dios ha permitido que esta persona pueda liderar. Qué privilegio se debe sentir ser el presidente de un país, liderar toda una nación. Pero a pesar de eso, muchos hombres, muchas personas, muchas mujeres se levantan solamente para aprovecharse del lugar en donde están. Y eso es algo que también Dios va a juzgar. Pero a nosotros nos corresponde orar por esas autoridades para que Dios levante hombres y mujeres que realmente tengan un corazón de servicio para poder bendecir nuestra nación. Tal vez muchos de ustedes son de diferentes países, pero yo creo que el común denominador de los países de habla hispana, de América Latina, es que necesitamos autoridades que amen a su nación. Necesitamos autoridades que tengan un corazón de servicio, no para aprovecharse de su cargo, sino para bendecir su nación. Y eso solamente pasa si tienen un corazón conforme al corazón de Dios, si entienden lo que significa realmente el liderazgo como lo enseñó Jesús. Eso es algo que nosotros tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a someternos, que nos ayude a dejar nuestro orgullo y poder entender que Dios ha puesto a personas delante de nosotros para poder bendecirlos. Y si nosotros somos esas personas de autoridad, debemos entender también que Dios nos ha dado una gran responsabilidad y que también nos ha demandado mucho. ¿Por qué? Porque un día nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado el lugar que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado hijos que administrar, una familia que administrar, un día nos va a demandar y nos va a preguntar cómo administramos ese hogar, cómo fuimos como padres, cómo fuimos como jefes, cómo fuimos como autoridad. En este momento tenemos la oportunidad de poder reivindicarnos si no lo estamos haciendo bien, de pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a liderar conforme su corazón. Y si lo estamos haciendo bien, que Dios nos siga dando la sabiduría para seguir haciéndolo conforme su corazón y conforme sus principios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra que nos has enseñado el día de hoy, Dios. Ayúdanos a poder entender lo que significa, Señor, el liderazgo, lo que significa el someternos, Señor, conforme tu palabra, Dios. Ayúdanos, por favor, a ser hombres y mujeres fieles, Señor, que puedan entender la importancia, Señor, de la autoridad, Señor, y la importancia que tú le das, Señor, a la autoridad también, Señor. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a bendecir a nuestras autoridades, y si lo somos, ayúdanos a ser sabias y saber administrar este lugar que nos has demandado, Señor. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, espero que les haya gustado este mensaje. Espero que hayan aprendido también así como yo. Y bueno, y que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios a través del TCD. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.